Gloria a Dios, que te bendiga, hermanos. En esta oportunidad quiero hacer una pequeña meditación acerca de lo que estuvimos estudiando en la vigilia hace unos minutos, pero quiero compartirlo ya que no tuvimos la oportunidad de grabar el video completo, el audio completo, pero estuvimos hablando acerca de cuáles son los 7 principios para obtener la bendición de Dios. Estuvimos leyendo sobre Salmos, capítulo 37, verso 1 al 5. Dice lo siguiente: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, como hierba verde estarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Comienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Dan ganas de seguir leyendo estos versículos, son muy bellos, muy hermosos. Pero aquí vamos a tocar 7 puntos que son importantes para obtener la bendición de Dios. 7 principios básicos que todo cristiano, que toda persona creyente, la palabra de Dios debe saber, debe conocer y debe ejecutar para poder obtener la bendición de Dios. El primero de los puntos es que se tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a siempre Salmos 37, en el versículo 3 de la porción que hemos leído, dice: confía en Jehová y haz el bien. Cuando hablamos de confiar, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Confianza es como depositar prácticamente todo nuestro ser en la voluntad de Dios. Y también nos llama a hacer el bien. Nos hace una invitación a hacer el bien. Hacer el bien prácticamente no es nosotros andemos delitos, pecados, esperamos hacerlo de la gana, que nosotros actuemos de la forma que queramos, no, sino que tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es hacer el bien. Esto está en el versículo 3 y dice también: y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, cuando entendemos estos puntos que son muy, muy importantes para la vida del ser humano y para la vida del cristiano, nosotros podemos entender que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos va a comenzar a bendecir. Pero también tenemos otros principios que tenemos que tocar. Por ejemplo, el siguiente es amar, obedecer y comprometernos con Dios. O sea, aquí vienen varias particularidades que nosotros debemos de guardar, porque amar es uno de los principios básicos. El primer mandamiento dice que nosotros tenemos que amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y verdaderamente así tenemos que hacerlo. Así tiene que ser. Amar, obedecer y comprometerse con Dios. Vamos a la cita bíblica en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y versículo 20. Dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. El principio del versículo 20 dice: ama al Señor tu Dios. En la Reina Valera 1960 dice: amando a Jehová tu Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos ese principio y lo tomamos como nuestro, ya tenemos garantizada la tierra prometida, ya tenemos garantizada la promesa. Entonces, nosotros tenemos que entender primeramente esos principios básicos de parte de Dios para poder acatar la primera, el primero de los principios, que es vivir conforme a la voluntad de Dios, y el segundo, que es amar, obedecer y comprometernos con Dios. Cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, estamos de cierta forma también obedeciendo su santa voluntad. Y comprometernos con el Señor es prácticamente que dispongamos nuestra vida para Él. Adicional, volvemos nuevamente a la cita principal en Salmos 37, pero ahora el versículo 4 dice lo siguiente, y aquí llegamos al tercer principio básico. Versículo 4 dice:
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Entonces, cuando decimos deleítate, es como alégrate, cosas, disfruta en el Señor. Prácticamente cuando nosotros estamos pasando una dificultad, una situación, una complicación, sea cual sea, nosotros tenemos que estar gozosos, nosotros tenemos que estar contentos, porque el Señor nos permite pasar una prueba, nos permite pasar esa dificultad para poder aprender a tener fe, a tener confianza, a poder tener más fuerza. Incluso nosotros en medio de la prueba podemos adoptar ese compromiso con Dios de decir, Señor, yo te voy a hacer fiel. Recordamos a Job cuando él estuvo en medio de la situación, él decía, Jehová dio, Jehová dio. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces nosotros tenemos que deleitarnos tanto en la prueba como también en las situaciones donde estemos llenos, donde estemos gozándonos también en cosas de bonanza, cosas que el Señor pues nos esté bendiciendo en la forma. Tenemos que deleitarnos también ahí. Entonces, cuando el Señor nos dice que nos deleitemos, así mismo esto va, es que nosotros disfrutemos la presencia de Dios. Y dice también, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él quiere bendecir, se quiere dar, se quiere bendecir nuestra vida. Entonces, con eso, cuando nosotros entendemos este principio y nosotros nos deleitamos, nosotros ya vivimos conforme a la voluntad de Dios, amamos, obedecemos y nos comprometemos con Dios, también nos deleitamos en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el cuarto principio? Tenemos que someternos a los planes de Dios. Vamos al versículo número 5 y dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Cuando nosotros sometemos nuestros planes a Dios, prácticamente estamos depositando nuestra vida, nuestra confianza, nuestros planes, nuestra familia, nuestros hijos, todo lo estamos colocando delante del Señor, lo estamos poniendo para Él y que Él disponga de esa situación. Sea cual sea, pues, nuestra situación, nosotros tenemos que ponerla en manos de Dios. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras aspiraciones, tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Si nosotros tenemos algún proyecto y no le hemos consultado al Señor, consultemos primeramente a Dios si el Señor está de acuerdo con que ese proyecto o no. De allí también en ese mismo versículo descubrimos el siguiente principio, que es confiar en Dios. Dice más adelante, y confía en Él, confía totalmente en Él. Hablamos de confianza primeramente hace un momento, y la confianza básicamente no es que el Señor se la tenga que ganar, nosotros tenemos que confiar en Él, porque el Señor es real, el Señor respalda, el Señor responde. Nosotros colocamos una petición delante de Dios y el Señor va a dar respuesta. Así que tenemos que confiar en Él y, aparte de eso, permitir que Dios obre, que es el sexto principio, permitir que Dios obre, porque dice al final del versículo 5, y Él hará. Entonces, con eso, nosotros estamos cumpliendo básicamente los principios, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, estamos amando, estamos obedeciendo, estamos comprometidos con el Señor, estamos deleitándonos tanto en la prueba como en la bonanza, estamos deleitándonos en cualquier situación que el Señor presente, nos estamos sometiendo a Dios y estamos confiando en el Señor. Entonces, por consecuencia, estamos permitiendo que Él vaya obrando en nuestra vida, Él vaya obrando en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros hijos. Entonces, dentro de todo ese umbral, nosotros tenemos la oportunidad de pedir. Así como cuando yo les ponía un ejemplo, y les decía, así como cuando Abraham negoció con el Señor. No está en contra de la voluntad de Dios el hecho de negociar con el Señor. Cuando el Señor pues había ya predestinado destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra con fuego, pues prácticamente Abraham negoció y le decía al Señor, Señor, y si hubieran 50, Señor, y si hubieran 40. Entonces comenzó a hacer una negociación con el Señor y el Señor fue accediendo a todo. Entonces nosotros tenemos que pedir, pero pedir con sabiduría, pedir bajo la voluntad de Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros andamos lejos del Señor, nosotros andamos lejos de los caminos del Señor y pedimos sin siquiera conocer, sin siquiera saber, y a veces hasta los inconversos piden de cierta forma, pero no saben pedir porque no conocen cuál es la voluntad de Dios. En Santiago, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice de la manera siguiente,
Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. O gente adúltera, no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, con esto descubrimos que no cualquiera puede pedir, sino que tenemos que pedir bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Pues acercándonos a Él, permitiendo que el Señor pues pueda llegar a nuestro corazón, a nuestra vida. Así que les dejo esta meditación para que pues ustedes también sean bendecidos de parte de este grupo, de esta familia, con